Hola compañeritos, me llamo Esther. Espero y estén bien. Les hablaré acerca de dos temas muy importantes. La primera es la función del Estado en materia educativa. Las funciones de la escuela. Empecemos, compañeritos. La función del Estado en materia educativa. El Estado debe garantizar la asistencia, que es lo primordial, la permanencia y el egreso oportuno de la educación básica. ¿Esto qué quiere decir? Que forma parte del derecho universal a la educación. También se presenta un enorme análisis de la definición de la función educativa de la construcción de la jurisdicción constitucional del Estado. Una de las palabras claves e importantes es que la legislación educativa, constitución, es derecho a la educación. La educación es muy importante en el Estado, pues de ello también es basado y básica en derecho a la educación, que representa un gran trabajo a la instrucción de la jurisdicción. Este tema es muy complejo, pero de ello se encuentran buenos resultados hacia el Estado y hacia todo el país, compañeritos. De ello, también se garantiza que también representa una importancia a la educación, en que permite que forme parte y permanencia en el Estado que se garantiza. Las funciones de la escuela es muy importante. La escuela tiene una doble función en enseñar nuevos valores al educar y de alguna forma manejar, fomentar lo que el niño se ha formado en su entorno. Compañeritos. O bien erradicar y modificar aquellos valores que resulten dañinos para el desarrollo integral del mismo, que la familia y el entorno, que son los primeros contextos donde nace y se desarrolla el ser humano. La escuela es nada más lo principal y fundamental que en el hogar de la vida. La educación es muy importante. También la escuela, porque los niños aprenden nuevas educación, aprenden más, desarrollan más su mentalidad, conocen nuevos compañeritos, otras reglas, otras normas. El niño empieza a desarrollar y a conocer valores que permite que también cuando crezcan tengan un conocimiento más avanzado, conozcan nuevos propósitos y sucesivamente el desarrollo para ellos. Al igual también su familia, como les había comentado, también forman parte de las funciones de la escuela, porque los padres tienen que educar a los niños a respetarse, a no decir malas palabras. Entre otras cosas, también es fundamental. ¿Por qué? Porque en la escuela conocen nuevos valores, nuevas enseñanzas, nuevos principios y sucesivamente se modifican aquellos valores que resultan también importancias para ellos. Es así que estos dos temas que acabo de hablarles lo pongamos en práctica: la función del Estado en materia educativa y las funciones de la escuela.
Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucy. El día de hoy yo les hablaré sobre las transiciones de México y la educación. Estas transformaciones que suceden en el país determinan el desarrollo de 4 procesos muy importantes que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo del 2001 al 2006. Estas 4 transformaciones acontecen en el ámbito demográfico, el social, el económico y el político y repercuten, por lo tanto, todos estos en el desarrollo educativo. Estas 4 transiciones determinan las oportunidades de México para que se convierta en un país con un desarrollo integral, equitativo y sustentable, y que se convierta en el país que todos nosotros como mexicanos deseamos. También determinan los límites que nosotros, los mexicanos, debemos superar para satisfacer las necesidades más urgentes que tenemos en el país, especialmente los relacionados con el desarrollo educativo, porque el desarrollo educativo es muy importante. En el 2001, el país ocupaba el 11º lugar entre las naciones más pobladas, con alrededor de 100 millones de mexicanos en el territorio nacional y unos 18 millones en el extranjero. Pero actualmente, en el 2021, somos alrededor de 128,97 millones de habitantes mexicanos en el territorio, sin contar los que se encuentran en el extranjero. De acuerdo con los análisis del Consejo Nacional de Población que hicieron en el 2001, se decía que la dinámica demográfica de México mostraba 2 tendencias que influirían en la evolución de la demanda de servicios educativos, y una era la reducción de la población menor de 15 años y el incremento de la población en edad laboral, que es entre 15 y 64 años. Y el segundo era que el aumento del número de localidades pequeñas que se encontraban dispersas por todo el territorio mexicano. En la transición social intervienen las consecuencias de las transiciones demográficas. El futuro de la educación fue influido de una manera muy especial por las modificaciones en las formas de organización social y en la valoración de diferentes actores sociales. La educación actualmente debe desempeñar un papel decisivo para superar las barreras que se le presentan. En este ámbito también influyen las transformaciones del papel de la mujer en la sociedad, ya que en los últimos años las mujeres han salido del hogar para trabajar y por lo tanto han abandonado, por decirlo así, de una forma a los niños. No hay quien apoye a los niños en sus hogares de una manera que tengan la atención necesaria, debido a que aquí influyen también el ámbito económico, porque las mujeres salen a trabajar para traer dinero a sus hogares y poder mantener y subsistir las necesidades que tienen. También, por estas razones, de que en el hogar las mujeres salen a trabajar, o porque a veces existe lo que es el abandono de parte de uno de los padres, los jóvenes abandonan los estudios y se crea lo que es la demanda por empleo por esta parte de la población, y se genera también una participación social activa por los jóvenes. Con el cambio del modelo económico, nuestro país, al igual que muchos otros, ha procurado insertarse en los procesos de globalización económica y ha experimentado un crecimiento explosivo del sector externo. Las exportaciones han alcanzado una tasa de crecimiento que han colocado a México como el 8º exportador en el mundo y el primero en América Latina. La transición económica ha estado determinada por 4 vertientes de los procesos de globalización económica. 1. Las redes mundiales
mundiales de información y comunicación. 2. La internacionalización del sistema financiero. 3. La especialización transnacional de los procesos productivos y la conformación de patrones de alcance mundial en las formas de vivir, conocer, trabajar, entretenerse e interrelacionarse con los demás. La interdependencia económica de nuestro país ha internacionalizado las crisis financieras, provocando nuevos factores de vulnerabilidad. Estos han agudizado las condiciones de pobreza en los grupos más marginados del país, sobre todo los que se encuentran en el medio rural, donde ahí la subsistencia de los pequeños y medianos productores se ha hecho insostenible. Estos efectos se hacen sentir en todas las esferas de la sociedad y producen una demanda creciente de apoyos sociales de emergencia para los más afectados, a la vez que reducen el margen para ampliar la cobertura y consolidar los servicios básicos que debieran garantizar el Estado, de manera especial los de carácter educativo. Por eso, el gobierno ha intervenido mucho en lo que se refiere a apoyos económicos a las personas más vulnerables y apoyos económicos para aquellos estudiantes que se encuentran en esta situación, para que no abandonen sus estudios. La transición política ha consistido en un largo y singular proceso de democratización que ha ido superando el régimen establecido hace más de 90 años. En las últimas 4 décadas, la sociedad mexicana ha ido conformando un régimen caracterizado por la alternación en el desempeño de cargos de elección popular en los distintos órdenes de gobierno y el respeto de las competencias, la composición plural y la actuación autónoma de los poderes públicos. El desarrollo de mecanismos para la vigilancia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos y la transparencia y fiscalización independiente de los procesos electorales. La sociedad mexicana ha confirmado su determinación de tomar parte más activa en la vida de México, haciendo que se ejerza su derecho a elegir a través del voto a sus máximas autoridades dentro de un marco normativo sustentado en el más amplio consenso político y social. Esta transición ha desembocado en la recomposición del mapa político del país, que muestra una gran diversidad de fuerzas sociales e ideologías partidistas en el ámbito federal, estatal y municipal, y en todas las instituciones del poder público. Es por eso que actualmente existen muchos partidos políticos con diferentes propuestas que refieren a su partido. La contribución de los diversos tipos del sistema educativo nacional fue fundamental para la consolidación de la democracia mexicana. En la educación básica, inculcando a los niños los valores fundamentales desde la solidarización, la responsabilidad, el respeto y el aprecio por las formas diferentes de ser y de pensar. En la educación media superior, ayudando a los jóvenes en un momento crítico de su vida a alcanzar la madurez personal y social que requiere su papel como futuros ciudadanos mexicanos. Y en la educación superior, formando profesionales y dirigentes para todos los sectores de la sociedad que, además de poseer competencia técnica, conozcan la problemática del país, entiendan los alcances de los retos que afrontan y tengan sensibilidad social ante sus desigualdades. 5 temas. Para empezar, hablaremos sobre las políticas educativas en México. Vamos a empezar definiendo qué son las políticas educativas. Las políticas educativas son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se aforcan de acuerdo
a las necesidades históricas que el país está pasando, es decir, según sus ideales y principios. Las políticas educativas tienen como objetivo de tratar y resolver los problemas a lo que la educación se enfrente, para que de esta manera se logre una educación de calidad y sobre todo también que tenga eficiencia y eficacia, también para que en la educación que se quiera demostrar al país tenga una educación sobre todo que tenga esos valores que una sociedad necesita. Vamos a enfocarnos sobre hablar un poquito de lo que es la política que el nuevo gobierno de México ha implementado, y es que él ha implementado el Acuerdo Educativo Nacional y la implementación de la nueva escuela. Gracias a lo que este gobierno ha implementado, se han hecho varios cambios, y como por ejemplo, se hizo la aprobación a las reformas de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, esto en el cual se integraron a todos los padres de familia, a los docentes, autoridades, y en lo que no se excluyó a nadie. También a través de una consulta de los sectores se aprobaron las leyes secundarias, como lo son la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria para la Mejora Continua de la Educación y la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y maestros, y esto que da fortaleza al andamiaje institucional y de todos los sectores. También, así como el producto de una consulta y el análisis del consenso a todos los sectores, se hizo la implementación de unas nuevas estrategias, como lo son las Estrategias Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Estrategia Nacional de Mejora a las Escuelas Normales. También en su implementación se hizo la cancelación nacional para la evaluación de la educación y se dio paso al Mejorendu, que es un organismo que con mayor fortaleza y atribuciones y sobre todo cercanía en los actores de la educación. También el gobierno ha hecho una nueva implementación para que las personas puedan continuar y seguir avanzando. Para ello se implementó también lo que fueron las becas de Benito Juárez y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro. En su implementación con la nueva escuela, esto es como que se centra a las niñas, niños y jóvenes del país. Esto sobre todo hace a una nueva sociedad abierta, con el objetivo de que el centro de aprendizaje comunitario y sobre todo sea más eficiente y que se integre una nueva pedagogía, ya no igual a la pedagogía que se hacía anteriormente. Vamos ahora, bueno, eso fueron algunas las políticas que actualmente el gobierno está trabajando en la escuela. Ahora vamos a ver cómo la educación básica actualmente está estructurada. México es un país en el que la escolarización obligatoria se extiende por 15 años, y esto es que en el artículo 3 de la CPU y la IGE, que se fue seleccionada desde 1993 hasta el 2018, que se hizo las últimas modificaciones, se comprende que se inicia la educación, se inicia desde los 3 y se finaliza a los 17 años la educación obligatoria. Para empezar con la educación básica, esta constituye el primer tramo del ciclo obligatorio y está segmentada en 3 niveles, lo que son el preescolar, la primaria y la secundaria. Existen 3 tipos de servicio en la oferta educativa preescolar y primaria, lo que son la general, la comunitaria e indígena, y hay 5 para la secundaria, lo que es la general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. El nivel preescolar es el primer nivel de la educación básica. Esta se extiende por 3 años y está orientada a niñas y a niños de 3 a 5 años. Este servicio educativo en su modalidad lo ofrece lo que la Secretaría de Educación, el gobierno de los estados y los organismos particulares y los medios rural y urbano marginal. La modalidad indígena es ofrecida por las entidades federativas y teniendo a la SED facultades normativas sobre ella.
En el nivel primaria, este es el segundo nivel de educación básica y también es de carácter obligatorio. Este se extiende en un tramo de 6 a 11 años. Aquí la primaria tiene una modalidad indígena y está concebida como una instancia que debe brindar contenidos adecuados a la cultura de los estudiantes e idealmente con docentes que hablen su misma lengua, como se establece en el preescolar. En el nivel secundaria es el último nivel que comprende lo que es la educación básica. Aquí también tiene una duración de 3 años y esta se extiende desde los 12 hasta los 14 años. Su objetivo es ofrecer conocimientos y habilidades avanzadas que consoliden los procesos iniciados en los niveles anteriores y que sienten bases para las áreas especializadas que se estudian en la educación media superior. Pues aquí en este nivel de educación secundaria ya se mencionaba que existen cinco tipos de modalidades, que son la general, la técnica, la telesecundaria, la comunitaria y para los trabajadores. La telesecundaria se inició hace casi medio siglo y aquí las clases se impartían por medio de televisión. Ya con el paso del tiempo sus estrategias se fue ajustando y se han fortalecido la provisión de bibliotecas escolares y materiales didácticos para cada alumno. Aquí este tipo de modalidad funciona con los mismos programas de estudio que la secundaria general y atiende fundamentalmente a la población adolescente que vive en comunidades dispersas, las cuales carecen de escuela secundaria general o técnica. Las personas mayores de 16 pueden estudiar la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos y a terminar sus estudios en el marco de la oferta educativa del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Bueno, esto ha sido un poco lo que comprende la educación básica. Vamos a dar paso a lo que es el nivel medio superior. Este es el último componente de la adolescente de entre 15 y 17 años de edad. El bachillerato comprende opciones que tienen por objeto garantizar la formación para el ingreso a la educación superior y adquisición de habilidades propias del mercado laboral. Dichas opciones educativas son ampliamente diversas y están reguladas por el Sistema de Bachillerato y recientemente por el Sistema Nacional de Educación Media Superior, sujeta en términos curriculares en el marco curricular común. La oferta actual de la educación media se organiza en 3 grados, como es el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y profesional técnico. Cada uno de esos subsistemas cuenta con sus propios planes de estudio, estándares de calidad, criterios de ingreso y egreso, objetivos y metas. La estructura organizativa de la educación media superior tiene 6 distintos tipos de control, como son el administrativo y presupuestal, el centralizado de gobierno federal, el descentralizado del gobierno federal autónomo y privado, el centralizado de las entidades federativas, el descentralizado de las entidades federativas. El bachillerato general corresponde al tipo de educación propedéutico orientado a preparar a los alumnos para el estudio de diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanistas. Además, proporciona una cultura general a fin de que sus egresados se incorporen a las instituciones de educación superior o al sector productivo. Tiene 3 componentes básicos, propedéutico y formación para el trabajo y una estructura basada en un tronco común seguido. Carmen, ya. El bachillerato tecnológico, además de contar con los fundamentos propios del bachillerato general, también forman jóvenes en actividades productivas agropecuarias, pesqueras, forestales, industriales, marítimas y de servicio, pero con un carácter bivalente, el cual le permite emplearse a continuar con sus estudios superiores. Lo mismo sucede con el profesional técnico bachiller, que en lo sucesivo se incluye dentro de la tecnología por su semejanza, con la salvedad de que la preparación técnica esté acotada generalmente a la industria y los servicios. En la educación profesional técnica se imparte como una carrera para ofrecer la formación del personal.
y esto que tiene como propósito preparar recursos humanos que ocupen mandos intermedios y se desempeñen laboralmente en funciones como la supervisión, el control y la evaluación de los procesos de producción. Bueno, eso es lo que comprende un poco sobre lo que es hablar la educación media superior. Ahora vamos a pasar sobre la educación superior en México. La educación superior en México ha sido uno de los temas que se ha venido buscando como que mejorar para que todos los egresados que se preparan en las diferentes universidades que existen puedan salir con esas capacidades, con esas destrezas, esas habilidades que se requieren para su formación laboral. Y es que ha sido un tema muy importante hablar sobre educación superior, pues también así dependen de las estrategias y de los conocimientos que se empleen para que estos alumnos puedan salir con las ciertas características ya mencionadas. En México actualmente existen 3 tipos de educación, lo que es la educación superior tecnológica, la educación superior normales y la educación superior universidades interculturales. Estas 3 pues así se tratan de formar a las personas de acuerdo a los planes y de acuerdo a lo que en su currículo ellos tienen para cada alumno. En la educación superior tecnológica, este es el nivel esta institución tecnológica tiene 2 vertientes, federales y estatales, y en sus universidades tecnológicas y politécnicas. Estas 2 forman técnicos superiores universitarios en carrera de 2 años perteneciente a diversas áreas, como lo es la economía administrativa y el tecnológico industrial, y relacionada con los servicios. En la educación superior paranormal, es como que una preocupación de México como para formar a docentes capacitados que tengan así lo que se requiere un docente para formar también a las personas, sean personas formadoras. Y es que el país se ha visto obligado a la formación de docentes. También estos tipos de escuelas normales en la actualidad son muy heterogéneas, pues existen escuelas normales beneméritas, centenarias, estatales, oficiales, experimentales, regionales, urbanas, rurales, indígenas, incorporadas, privadas, además de institutos de estudios superiores de educación normal y centros regionales de educación normal. Esta amplia variedad se muestra su diversidad y el complejo entremando de sus especialidades formativas. En la actualidad, así de ahora, existen 484 escuelas normales y 200 de ellas son privadas. Y por último, hablando de educación superior, vamos a hablar sobre la educación superior universal interculturales. Estas universidades interculturales inician se inició a partir del 2004 y tiene como fines ofrecer alternativas de formación profesional en zonas con alta población indígena y revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Imparten programas en los niveles de profesional asociado a la licenciatura, especialización, maestría e incluso doctorado. Y esto ha sido lo que comprende a la educación superior. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la educación para la vida y el trabajo. Bueno, así como sabemos, México pues ha sido un país que ha venido desarrollándose, y sus cambios y sus nuevas modalidades a cómo se imparten las clases se ha ido modificando también hasta ahora. Pues ya no, las mismas estrategias que se utilizaban anteriormente ya no han sido las mismas que se imparten ahorita. Y como México también ha crecido tanto en población, porque es un país muy poblado, también los gobiernos se han preocupado por que las personas puedan educarse. Y es por ello que el gobierno así ha implementado un nuevo programa para que las personas que viven sobre todo en las zonas más urbanas puedan terminar su educación
lo que es la educación primaria y la educación secundaria. Y esto es para que le puedan desempeñarse, como puedan aprender a escribir y a leer en sus diferentes labores a los que ellos accedan. Modelo educativo para la vida y el trabajo. Este es un modelo innovador de educación básica, sobre todo para jóvenes y adultos. El INEA inició este programa con un carácter experimental en el 2001 y su objetivo principal de este programa es proporcionar una oportunidad de nivelación educativa a los jóvenes y adultos de 15 años en adelante, no escolarizados en el sistema de educación formal. Este programa ofrece una gran posibilidad de aprendizaje, entre ellas las competencias básicas de lectura y escritura o la formación empresarial y ambiental. Es muy flexible y combina las áreas temáticas pertinentes para las necesidades vitales de los educandos. También esto hace que esto no es un programa que sea de alfabetización en el sentido que se diga así de la palabra, sino que también representa un intento en la mejora del Sistema Nacional de Educación no formal para adultos. Este modelo tiene muchos objetivos y es como que las personas puedan desempeñarse en las competencias básicas y esenciales de la vida, como por ejemplo que ellos aprendan a leer, a escribir, puedan aprender a lo que es un poco de aritmética, su expresión oral y sobre todo que ellos puedan comprender el entorno en el que viven. También permite que puedan acceder a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda su vida. Constituye lo que son sus capacidades básicas de los educandos en el ámbito de la vida y del trabajo. También hace que las personas puedan tener los valores y las actitudes para una ciudadanía y una coexistencia social adecuadas y ellos puedan también tener esa responsabilidad. Bueno, esto es un programa muy importante que sobre todo se ha implementado para viendo las necesidades de las personas que se requieren para cómo puedan desempeñarse en su vida. Pues eso es una gran oportunidad, sobre todo para muchas personas. Esto es lo que cabe comprender. Esto ha sido lo que me tocó hablar sobre estos temas. Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy me toca platicarles acerca de la estructura del sistema educativo mexicano. La estructura del sistema educativo mexicano permite visualizar que su organización garantice una buena educación y en ella se destacan y especifican de manera clara las funciones, las responsabilidades y las acciones que le corresponden a los diversos agentes que forman el sistema educativo. El sistema educativo mexicano es un conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Este sistema se encuentra en constante transformación. Surge en 1857 haciendo énfasis en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 12 menciona que el sistema educativo está constituido por, inciso A, las personas que son los educandos, educadores, padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos y las autoridades educativas. Los educandos son quienes construyen su aprendizaje y se desarrollan física, mental y emocionalmente. Los educadores participan activamente en el trabajo colegiado y están en constante formación. Continuamente también evalúan su práctica docente. Los padres de familia son los responsables de la formación de sus hijos y toman parte en las decisiones de las escuelas. Las autoridades educativas promueven entornos propicios para el aprendizaje. Están en constante formación, dirigen el PENSE, que es el Plan de Mejora Continua, y se evalúan su práctica docente también continuamente. En el inciso B
que corresponde a las instituciones se encuentran las instituciones educativas, los organismos descentralizados y organismos desconcentrados en materia educativa, cultural y de deporte. Las instituciones particulares con REVOE, o sea, reconocimiento con validez oficial, y las instituciones de nivel superior a la que la ley le otorga autonomía. En las instituciones educativas, a este rubro pertenece la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, los organismos públicos descentralizados de Educación Media Superior, que son los colegios de estudios científicos y tecnológicos como el CECITE, el Colegio Nacional de Educación para Profesionistas Técnicos, que es el CONALEP, y el Colegio de Bachilleres. Las instituciones particulares con reconocimiento oficial de validez deben contar con personal docente, con preparación adecuada, acreditable, contar con instalaciones que tengan las condiciones de seguridad higiénicas, pedagógicas y accesibles, y deben tramitar también el reconocimiento de validez oficial. Estas instituciones también requieren la autorización de la SED para impartir diversos niveles educativos. En las instituciones de nivel superior a la que la ley otorga autonomía, pues ellas tienen la facultad de gobernarse a sí mismas, determinan sus planes y programas de estudios, fijan términos de ingreso y promoción, permanencia de su personal académico y administrativo, y administran su patrimonio. En el inciso C, referente a los contenidos, podemos encontrar los planes y programas, métodos y materiales educativos. Los planes de estudio definen la organización del trabajo escolar para el logro de los objetivos de aprendizaje, determinados en las bases curriculares. Los programas de estudios ayudan a organizar, orientar el trabajo pedagógico del ciclo escolar, proponiendo al docente un ordenamiento de los objetivos de aprendizaje. Estos constituyen una orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos de aprendizaje. La evaluación educativa. El Instituto para la Evaluación de la Educación, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas son las encargadas de implementar el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANA. El Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, incluye información estadística como la censal y registral de escuelas, docentes y alumnos. El Servicio Profesional Docente se promulga en el 11 de septiembre del 2013 la Ley General de Servicios, y en la cual define los mecanismos para el ingreso, de permanencia y promoción de la directiva. Regula al personal docente con funciones directivas y de supervisión de la educación básica y medio superior. La infraestructura educativa de las escuelas mejoran su infraestructura participando en programas de escuelas de calidad, de educación básica, Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior, Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles educativos de educación media superior. La Ley General de Educación es una ley bastante extensa. Su última reforma fue en 2019, cuando toma a cargo del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Esta ley cuenta con 11 títulos, 181 artículos y 17 transitorios. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Esa ley también regula la educación y obliga al Estado, la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios a prestar servicios educativos de calidad.
para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y que éstas garanticen al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Como es una ley muy extensa, vamos a tratar de resumir un poco lo que viene en ella. Del derecho a la educación del artículo 1 al artículo 10, podemos ver que garantiza el derecho a la educación establecido por el artículo 3, en el cual se prioriza el interés por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se fomentará la participación de los actores educativos. Todos tienen derecho a la educación para su desarrollo profesional, personal y así mejorar la sociedad. Es obligación de los padres hacer que sus hijos asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, así como de participar en el proceso educativo. La educación impartida por el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Universal porque es para todos, inclusiva porque elimina toda discriminación e inclusión. Pública porque el proceso educativo beneficia al país. Y gratuita y laica porque es alejada de cualquier doctrina religiosa. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad y excelencia y hacer acciones para que se cumplan el ejercicio, hacer políticas incluyentes, coordinarse y fomentar opciones educativas, facilitar la educación básica y la educación media superior, dar incentivos a maestras y maestros, proporcionar libros de textos y material educativo físico y digital. Del título 2 de la nueva escuela mexicana, del artículo 11 al artículo 30, podemos ver los tres objetivos de la nueva escuela mexicana. Y es: el Estado con la nueva escuela mexicana buscan la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Su objetivo será el desarrollo humano e integral e incidir en la cultura educativa. Desarrollará también un pensamiento crítico para la transformación y el crecimiento solidario. Fomentará los valores para combatir la violencia y la discriminación. Fomentará una educación basada en la entidad y el sentido de permanencia y valores. La Secretaría promoverá un acuerdo nacional para la revalorización de maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Priorizará los planes y programas y que los pueblos indígenas participen en la construcción de su educación. Toda educación que imparte el Estado tiene como fin desarrollar integral y permanentemente a los educandos, promover el respeto a la dignidad humana con una formación humanista y un enfoque en los derechos humanos, así como fomentar la cultura de la paz. La educación que imparta el Estado responderá a los criterios de democracia, formación para la vida, será nacional, sin exclusivismo, será humanista, con respeto a la dignidad humana, será equitativa, que todos lo ejerzan, será intercultural, con convivencia armónica entre culturas, y será integral, educar para la vida y de excelencia, con mejoramiento de personal. La orientación integral de la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida, planes y programas, vinculación de escuela-comunidad y la formación de maestras y maestros. La orientación integral en la formación considera el pensamiento lógico, la comprensión lectora, oral y escrita, el conocimiento científico, tecnológico, principios, modelos y conceptos del pensamiento filosófico, el desarrollo de habilidades motrices y creativas. Los maestros y maestras acompañarán a los educandos en el proceso educativo, construyendo aprendizajes para acercarlos a la realidad y transformarla positivamente.
La evaluación será integral y valorará los conocimientos y habilidades y destrezas. Las instituciones deberán informar de manera periódica la evaluación y el desempeño académico. Los planes y programas favorecerán el desarrollo integral y gradual de los estudiantes. Estos serán elaborados por el Estado con la ayuda de todos los actores de la educación. La Secretaría de Educación Pública revisará periódicamente los planes y programas para actualizarlos continuamente. Los contenidos son matemáticas, lectoescritura, historia, civismo, filosofía, ciencia, tecnología, innovación, lengua extranjera e indígena y los demás necesarios que cumplan los fines y criterios de la educación. El título 3 del Sistema Educativo Nacional del artículo 31 al 89 de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, el SEN, es el conjunto de actores e instituciones y procesos para la presentación del servicio público que imparte el Estado, los organismos descentralizados y los particulares con autorización que anteriormente se mencionó. La educación básica la comprende la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Los servicios que comprenden son inicial escolarizada y no escolarizada, preescolar indígena, general y comunitaria, secundaria general, técnica comunitaria o las modalidades regionales, y secundaria para trabajadores y telesecundaria. El Estado impartirá educación multigrado a zonas altas y muy altas de marginación. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico, bachiller y la educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación que permita el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional del estudiante, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y colaboración institucional. En el título 4 de la revaloración de las maestras y maestros del artículo 90 al 97, los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación del país. La revalorización persigue los fines como priorizar su labor para alcanzar metas y fines, fortalecer su desarrollo y superación, reconocer su experiencia, priorizar su labor pedagógica, promover su capacitación y otorgar un salario digno. En caso de que el profesor indígena no tenga una licenciatura, deberá capacitarse y certificar su bilingüismo. Se reducirá también la carga administrativa. El Estado fortalecerá a las instituciones formadoras de docentes. En el título 5 de los planteles educativos, del artículo 98 al 109, dice que las condiciones de los planteles educativos para garantizar una idoneidad y seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los establecimientos deben contar con requisitos mínimos de calidad, seguridad, funcionalidad, inclusividad, higiene, etc. Para que un inmueble pueda prestar sus servicios, debe tener todas sus licencias y autorizaciones y demás relacionadas con su operación y cumplir con las normas de protección civil y seguridad. La autoridad educativa emitirá el documento guía operativa para organización y funcionamiento de los servicios de educación básica. Para el proceso de mejora se establecerán los CETES y contribuirán al máximo logro de aprendizaje. En el título 6
de mejora continua de la educación, de los instrumentos de la mejora continua, dice que la educación tendrá un proceso continuo que implica el desarrollo permanente del ser, el logro académico y centrarse en los aprendizajes. En el título 7 del Federalismo Educativo nos dice que la distribución de la función social de la educación, en términos generales, habla de las atribuciones que tienen las autoridades educativas federales y las autoridades educativas de los estados. En el título 8 del financiamiento de la educación se destinará a la educación por lo menos un 8% del Producto Interno Bruto y de eso un 1% a la investigación científica o humanística. En el título 9, la corresponsabilidad social del proceso educativo, nos dice que las autoridades educativas procurarán a que todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen el derecho de participación de padres, madres de familia y tutores, obtener inscripción en escuelas públicas, participar activamente con los autores de la escuela. Pero también tienen obligaciones como colaborar con las autoridades para formar parte de la asociación de padres de familia, conocer la conducta de su hijo y su situación académica. La asociación de los padres de familia tendrá como objetivo representar la autoridad escolar, los intereses comunes, mejorar el plantel, informar a la autoridad sobre las irregularidades con los educandos. También será decisión de cada escuela instalar el Consejo de Participación Escolar, el cual debe estar integrado por maestros, padres de familia, para coadyuvar la mejora y mejorar las evaluaciones. Coadyuvar a mejorar el libre desarrollo de los alumnos, así como promover cooperativas para el desarrollo de una vida saludable. Dignificar también al plantel. En el título 10, en el artículo sobre la validez de estudios y certificación, nos dice que los estudios realizados en el CEN tendrán validez en todo México y se promoverá que tengan reconocimiento en todo el mundo. En el título 11 de la educación impartida por particulares, nos dice que los particulares pueden impartir educación básica, media y normal, apegándose a los fines y criterios para cumplir con los planes y programas. También los docentes deben tener el perfil de la materia que impartirán. De la Ley Federal de Educación. Esa ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973, siendo Luis Echeverría Álvarez presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Dicha ley está dividida en 7 capítulos y 70 artículos más los transitorios. Esa ley viene a reafirmar los principios de unidad nacional y define la educación como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. El artículo 1 de esta ley menciona que esta ley regula la educación que imparte el Estado, la Federación, los estados y municipios. En el artículo 2 menciona que la educación transmite y acrecienta la cultura. En el 3, la educación que imparte el Estado tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios y es un servicio público. El capítulo 2, que es el Sistema Educativo Nacional, en el capítulo 15 menciona que el Sistema Educativo Nacional comprende los tipos elemental, medio y superior. El artículo 16, el tipo de elemental está compuesto por la educación preescolar y primaria. En el artículo 17 menciona el tipo medio que tiene el carácter formativo terminal y comprende la educación secundaria y el bachillerato. En el capítulo 3 de la distribución de la función educativa nos habla el artículo 24 que esta función comprende promover, establecer, organizar, dirigir y sostener los servicios educativos y científicos, técnicos y artísticos. El artículo 25 compete al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública. El artículo 26 habrá un Consejo Nacional Técnico de la Educación que será el órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas.
Capítulo 4. Planes y programas de estudio. Artículo 43. La educación se realiza mediante un proceso que comprende la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la difusión. El contenido de la educación se definirá en los planes y programas, los cuales se formulará con miras a que el educando desarrolle su capacidad de observación, análisis, interrelación y deducción. Reciba armónicamente los conocimientos teóricos y prácticos de la educación, adquiera una visión de lo general y en lo particular, y acreciente su actitud para mejorar sus conocimientos y se capacite para el trabajo social útil. En el artículo 46, en los planes y programas de estudio se establecen los objetivos específicos del aprendizaje, se sugieren los métodos y actividades para alcanzarlo y se establecerán los procedimientos para evaluar a los educandos si han logrado dichos objetivos. El artículo 47 menciona que la evaluación educativa será periódica, comprenderá la medición de los conocimientos de los educandos en lo individual y determinará si los planes y programas han respondido a la evolución histórico-social del país y a las necesidades nacionales. El capítulo 5 menciona los derechos y obligaciones en materia educativa. En el 48, los habitantes del país tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, sin más limitación que satisfacer los requisitos que establecen las disposiciones relativas. En el artículo 49 dice que para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos que comprende el sistema educativo nacional, los maestros deberán satisfacer los requisitos que señalan las autoridades competentes. En el 50 dice que el Estado otorgará una remuneración justa para que los educadores dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y su perfeccionamiento profesional. Un estímulo y recompensa a favor de los educadores que distinguen en el ejercicio de su profesión. El artículo 51 dice que el Estado podrá estimular a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza en cualquiera de sus tipos y grados. En el capítulo 6 de la validez oficial de estudio, nos marca el artículo 60, los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. En el 61 dice que la revalidación de estudios en la validez oficial que se otorga a los realizados en planteles que no forman parte del sistema educativo nacional. En el 62 dice la revalidación de estudios se otorgará por tipos educativos, por grados escolares o por materias. Capítulo 7 de las sanciones. En el artículo 68 menciona que se sancionará con una multa por el equivalente de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate al momento de cometerse la infracción o que infringa lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 41 de esta ley. El artículo 69 dice que las demás contravenciones a la ley o sus reglamentos cometidas por un particular y que no tengan sanción expresa en estos propios ordenamientos se sancionará con una multa hasta por un importe de 500 días de salario mínimo general. La multa podrá duplicarse en caso de reincidencia. Podemos concluir entonces que el sistema educativo mexicano tiene una gran organización y está perfectamente estructurado. La clave consiste en ejecutarlo de una forma adecuada y correspondiente a cada nivel educativo. También es de vital importancia que el gobierno, tanto como la federación, los estados y municipios realicen de manera pertinente todas las acciones que le correspondan como parte de sus funciones y responsabilidades. Y pues es importante que también como ciudadanos asumamos como miembros activos de este sistema para que las acciones se vean reflejadas en la calidad de educación.
acerca de la legislación vigente del sistema educativo mexicano. El sistema educativo mexicano se regula y fundamenta a la educación nacional a través de dos principales instrumentos legales: el artículo 3 constitucional y la Ley General de la Educación. Los documentos legales vigentes que avalan y enmarcan la legislación de este sistema son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los artículos 3 y 31, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en especial el artículo 38. De igual manera, el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. La estructura de educación se representa en los siguientes niveles. Encontramos la educación básica, que es el preescolar. Esta es obligatoria, está dividida en 3 grados, puede ser general, indígena o con cursos comunitarios. Desarrollar creatividad, desarrollo de razonamiento matemático básico, desarrollo de capacidades para la expresión oral. De igual manera encontramos el nivel primaria. Esta de igual manera es obligatoria. Esta abarca 6 grados. Es indispensable para cursar educación secundaria, desarrollo de lectura y escritura, formación matemática elemental, destreza para la selección y el uso de la información. De igual manera encontramos el nivel secundaria. Esta de igual manera es obligatoria, está dividida en 3 grados. Puede ser general, para trabajadores, telesecundaria técnica o para adultos. Esta fortalece contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje, proporciona conocimientos, habilidades y valores para el aprendizaje independiente. El otro tema del que yo les voy a hablar se trata del Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que es ANMET, así se deriva, Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica. Este programa que suscribe el gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional, este trabajo implica una relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de gobierno entre sí, y se supone en general una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. La educación básica impulsa la capacidad productiva de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales, políticas y educativas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social. Este acuerdo se firma el 18 de mayo de 1992. Es el acontecimiento detonador en un amplio proceso de reforma de la educación básica y de la formación de maestros. Al igual, les hablaré acerca del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que es de lo que se ha venido hablando. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el compromiso del Acuerdo Federal, de los gobiernos estatales de la República y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura de los servicios educativos y eleve la calidad de la educación a través de una estrategia que atiende a la herencia educativa del México del siglo XX. La acción educativa del gobierno y de la sociedad es una de nuestras grandes prioridades.
Detrás de las demandas enarboladas en el 1910 por democracia, igualdad y justicia, estuvo siempre el anhelo de oportunidades educativas. La estrategia en los primeros años de vida de la Secretaría de Educación Pública fue multiplicar escuelas, obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias, articular el esfuerzo de los estados y los municipios, en una palabra, diseñar una educación pública nacional. Ese es el Acuerdo Nacional para la Modernización